Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo que sea. Mi nombre es Ángel de Jesús Urias López, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software Modalidad Virtual. Y en esta ocasión vamos a ver cómo crear un trigger. Es la práctica número 14 y estamos trabajando con el sistema gestor de bases de datos y estamos trabajando con un esquema que venimos manejando desde la práctica número creo que 10 u 11. La práctica dice lo siguiente. Dice, para esta práctica se requiere implementar un trigger que asegure la consistencia de los datos al eliminar un producto, para lo cual se plantea lo siguiente. Si un pedido es eliminado, sus detalles también deben de ser eliminados automáticamente. Se usará un trigger para eliminar los registros detalle pedido antes de que se elimine un pedido. Dice que aquí que para cumplir con la práctica deberemos considerar lo siguiente. Crear un trigger llamado eliminar-detalles antes de pedido. Se debe activar antes de eliminar un pedido y debe eliminar los registros de detalles pedidos asociados con el pedido ID. Después dice ahí que debemos insertar un pedido con detalle. Bueno, esto es como para las validaciones, ¿no? Tenemos que asegurarnos de insertar un pedido junto con en pedidos y pedidos de detalle debe haber información. La vamos a visualizar, vamos a verificar que realmente haya detalles en el pedido y después vamos a utilizar, después de la creación del trigger, vamos a eliminar un pedido y vamos a ver si realmente está haciendo lo que debe de hacer. Y pues simplemente pues vamos a verificar que todo esté funcionando de manera correcta. Este tipo de ejemplos que vienen aquí están hechos en MySQL, sin embargo nosotros estamos trabajando con SQL Server. Muy bien, para efectos prácticos, pues ya tengo el trigger ya listo como para ejecutarse, pero vamos a explicar cómo es que funciona. Muy bien, entonces nosotros tenemos de la tabla pedidos y pedidos detalles, tenemos una relación donde pedidos en su columna pedido ID está relacionada con detalle de pedido, también pedido ID, ¿no? Como foreign key. Entonces, si nosotros observamos, podemos ver que tenemos información select asterisco from asterisco tengo el teclado en inglés, no sé qué está pasando. Mapa de caracteres, un asterisco. Vamos a copiar el asterisco. Select asterisco from, vamos a ver detalles. Bueno, antes de ver el detalle pedido, vamos a ver primero pedidos. Aquí está, pedidos. Tenemos varios pedidos, sin embargo, por ejemplo, tenemos el pedido número 1 y vamos a ver si el pedido número 1 está asociado. Select asterisco from pedidos detalle, ¿no? Detalles de pedido where, vamos a ponerle por ejemplo bueno, vamos a ver primero que tenga vamos a ver primero que tenga información. Es lo que nos está pidiendo efectivamente. Si tiene el detalle ID, pues si tiene un, un pedido asociado, ¿no? Tanto en pedido como en detalles pedidos está la información relacionada. Por ejemplo, el, el pedido ID está relacionado con, en la tabla de abajo, con varios pedidos ID, ¿no? Muy bien, entonces al lo que queremos que haga el trigger es que al momento yo de eliminar de la tabla principal, es decir, de pedidos, se ejecute un trigger y ese trigger, antes de ejecutar el delete, antes de eliminarlo, lo primero que tiene que hacer es entrar a detalles productos y si existe información em, con el mismo ID que queremos eliminar, pues se elimine primero de la tabla detalles de productos y luego se elimine ahora sí el pedidos. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo estamos haciendo así? ¿Por qué lo estamos programando así? Porque si nosotros queremos eliminar y hay datos, si queremos eliminar un registro de pedidos y hay datos en detalles pedidos, eso nos va a marcar un error. Eso nos marcaría un error, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo el trigger.
Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice create trigger. En este caso se nos está solicitando que se llame eliminar-detalles antes pedido. ¿Dónde se va a ejecutar? Bueno, on pedidos. ¿Qué significa? Significa ejecútate en la tabla pedidos. Entonces este trigger va a actuar sobre la tabla pedidos. Dice instead of delete. Eso quiere decir que se va a ejecutar antes de eliminar, antes de la función eliminar en esa tabla, se va a ejecutar el siguiente trigger. As begin, pues vamos a empezar con el cuerpo del trigger y finalicemos con un end. Lo primero que tenemos que hacer es bueno, acuérdense, vamos a suponer que estamos eliminando un pedido, pero antes de eliminarlo tenemos que revisar si detalles pedido tiene. Y si hay información, pues hay que eliminarla. ¿Cómo lo hacemos? Con un delete from, eliminamos de la tabla detalles pedidos. Acuérdense que el trigger está en pedidos, pero lo que nosotros estamos eliminando primero son los de detalles pedidos. Elimíname de la tabla pedidos mientras el ID es in. Aquí hacemos una subconsulta. ¿Qué significa esta subconsulta? Bueno, deleted es una tabla virtual, por así decirlo, es una tabla temporal, perdón, que se crea dentro del trigger en el delete. Entonces al momento de delete, pues te crea una tabla con el dato o los datos que estás queriendo eliminar, ¿no? Entonces aquí hacemos una consulta. Entonces los datos que queremos eliminar de la tabla pedidos, por ejemplo, supongamos que fuera un registro, se guardan en esta subtabla. Bueno, en esta tabla em, eh, temporal, ¿no? Llamada deleted. Entonces, si nosotros seleccionamos el pedido ID de esa tabla, que todavía no se ejecuta esa sentencia, ¿no? En esa tabla, entonces obtenemos el ID. Entonces, elimíname de la tabla de detalles pedidos mientras el pedido ID coincida con el pedido ID que estamos intentando eliminar, que todavía no lo hemos eliminado, que estamos intentando eliminar. Supongamos que si yo le hubiera puesto delete from pedidos where ID sea igual a 1, entonces ese registro o esos registros que vienen en esa consulta se guardan en una tabla temporal que se llama delete. Por eso es que podemos hacer una subconsulta y que nos traiga un dato. Este select se transforma en el dato que queremos eliminar, ¿sí? Entonces primero eliminamos de detalles pedidos y una vez que estén eliminados, ahora sí, delete from pedidos, mientras el pedido ID es igual a, ahora sí, volvemos a hacer la misma subconsulta. Dame el ¿cómo se llama? Dame el ID que estoy intentando eliminar. Cabe recalcar que en SQL no existe, en SQL Server no existe el antes de eliminar, más bien en lugar de. Instead of delete, lo que hace es ejecutarse en lugar de. ¿Sí? No es antes de, es en lugar de. Es por eso que la segunda consulta es muy importante. Entonces voy a eliminar algo, me crea una subtabla. Esa subtabla nosotros la utilizamos dentro del trigger para hacer las consultas que necesitemos. Y una vez que la hagamos, pues eso va, ¿cómo se llama? Eso se va a ejecutar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a seleccionar pedidos where ID sea igual a 1, por ejemplo. Ok, y también vamos a seleccionar de detalles pedidos where ID sea igual a 1. Si nosotros seleccionamos estas dos consultas, me debería traer información. No se llama ID, perdón. En pedidos se llama pedido-id. Una disculpa. Y de detalles pedidos, creo que también se llama pedido where pedido ID es igual a 1. Ahí está. Una disculpa. Ok. Nos damos cuenta que en ambas tablas tenemos información. Por ejemplo, en la primera tabla pues tenemos tenemos un registro y en las demás, el de detalle, pues tenemos hasta 9 registros, ¿no? Entonces la idea es, si yo no tuviera este trigger, si yo no tengo este trigger, me va a marcar un error. Mira, como no lo hemos ejecutado todavía el trigger,
Si yo intento eliminar el ID número 1, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos información en detalles pedidos. Entonces yo le pongo delete from pedidos where pedido-id sea igual a 1. Aquí debería marcarme un error. ¿Por qué? Porque tenemos datos en detalles pedidos. Efectivamente, aquí está. Me trae ese error porque pues perdí la integridad referencial. Volvamos a ver lo que estábamos viendo. Tenemos dos información, pero ahora vamos a utilizar el trigger. Vamos a ejecutar el trigger, lo vamos a crear y listo, ya creamos el trigger. Una vez que creemos el trigger, ahora sí, ya no nos debería traer problemas el que nosotros ejecutamos una consulta directa en la tabla de pedidos. Ahorita nos marcaba error sin el trigger, pero ahorita vamos a ver cómo el trigger sí me ayuda bastante a ahorrar inclusive código. Entonces yo voy, por ejemplo, aquí le voy a poner delete from pedidos mientras el pedido ID sea igual a 1. Ahorita no me dejó, pero ahorita ya me debe de dejar. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer, mira, vamos a ejecutar. Ahí está, mira, que se eliminaron los registros. Si yo quiero ver todos los pedidos y detalles, pues ya no hay nada de información para el registro número 1. ¿Esto por qué funciona? Bueno, funciona porque este trigger se ejecutó en vez cuando nosotros mandamos a llamar un delete de la tabla pedidos, se ejecuta este trigger, se dispara y como le pusimos que se ejecute en vez de, pues cuando nosotros mandamos a eliminar el ID 1, nosotros lo cachamos en esta subconsulta, ¿sí? Esta consulta me trae un select, por así decirlo, con la información que le estoy mandando. Entonces yo aquí le digo, hey, ¿sabes qué? Elimíname el ID, perdón, seleccioname el ID de la tabla temporal que se llama deleted, la tabla que, bueno, creo que ya expliqué mucho lo mismo, ¿no? Entonces, delete from detalles pedidos. Primero nos encargamos de eliminar los detalles pedidos donde el pedido-id sea igual a el ID que estamos queriendo eliminar. Una vez que hagamos eso, eliminamos ahora sí la tabla principal de pedidos, mientras el ID sea pues el ID que estamos intentando eliminar, que lo cachamos de la tabla temporal. De esa manera nosotros estamos demostrando que el trigger realmente funciona. Hagamos otra prueba, por ejemplo, con el ID número 2. Aquí está, seleccionamos el ID número 2 y vemos cómo tenemos información en ambas tablas. Como el trigger ya está funcionando, ya lo corrimos, entonces si nosotros ponemos un ID 2 y lo queremos ejecutar, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es, este select va a traer el número 2, primero va a eliminar de detalles productos todos los dos que haya y va a hacer lo mismo con pedidos, pero primero empieza con detalles pedidos y luego pedido. Simplemente ejecutamos, dice que todo fue afectado, volvemos a seleccionar el número 2 y nos damos cuenta que efectivamente hizo el borrado. Vamos a ver si no se nos escapa nada. Eliminar el pedido, verificar que los detalles están eliminados correctamente y verificar. Ok, creo que con esto cumplimos esta práctica. Muchas gracias.